El Ministerio Abba Padre como las Águilas les da la bienvenida a todos los presentes a celebrar este Sabbat, un día más que el Señor nos permite, y saludar también a los que nos ven virtualmente mediante la transmisión. Que Dios los bendiga. Vamos a proceder a saludar entre los hermanos, entonces si gusta nos saludamos. Bueno, seguidamente para continuar, acá tenemos en la presentación la información del ministerio. Recordar que es un ministerio de consejería, que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, y en esta primera filmina dejamos la información del correo electrónico, de las redes donde nos pueden seguir mediante el canal de YouTube, del WhatsApp donde nos pueden contactar, y las redes sociales Instagram y Facebook. Bueno, por acá les preparé para el día de hoy un mensaje de reflexión, el cual tiene por título ¿Cómo vencer el mundo? He estado reflexionando acerca de este mensaje, y por acá tengo algunas notas que me gustaría compartir con ustedes, siempre bajo el entendido que nuestro Señor Jesucristo nos dio la victoria mediante la cruz, pero nosotros como cristianos estamos en un proceso de santificación todos los días, en donde tenemos una lucha. Nuestro pastor Fabricio en prédicas anteriores nos ha comentado acerca de las leyes como seres humanos que tenemos, que está la ley de Dios y la ley de la carne, y que entre ellas se oponen, es lo opuesto. Cuando nacemos como hijos de Dios y recibimos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Señor pone el Espíritu Santo en nosotros, que es el único que nos puede ayudar y a vencer las obras de la carne. Por tanto, constantemente estamos en una lucha diaria. Con la mente podemos querer servir a Dios, pero el cuerpo da otras órdenes. Y solo con el Espíritu Santo podemos vencer las obras de la carne. Por acá les comparto dos versículos. El primero en Gálatas 5, del 16 al 17. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Gálatas 5 del 16 al 17. En otras traducciones, la palabra andad en el Espíritu viene como vivir en el Espíritu. En prédicas anteriores, nuestro pastor Fabricio nos ha comentado acerca de qué significa vivir en el Espíritu. En Romanos 8 hay un título donde dice, donde habla de cómo vivir en el Espíritu, pero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu, esto significa posicionarnos en la palabra de Dios y obedecer cada mandamiento, cada consejo que el Señor nos da por medio de su palabra, porque los deseos de la carne, que están en Gálatas 5 del 19 al 21, que hay una lista extensa para el que gusta revisar, siempre nos va a llevar a querer satisfacer nuestra voluntad, nuestros placeres, nuestro deseo, lo que nosotros queremos hacer. Y nuestro deseo y nuestra voluntad es muy diferente a la voluntad perfecta y correcta del Señor. Pero cuando sometemos nuestra carne a la voluntad del Señor, es decir, vivir en el Espíritu, podemos obedecer, comprender y entender cuál es la voluntad correcta y perfecta del Señor. Esto me lleva también a reflexionar cómo podemos vivir en la palabra. Tenemos que ser intencionales, y esa es la palabra que se me venía a la mente cuando estuve reflexionando en estos versículos. Ser intencionales. ¿En qué? En la oración, en el ayuno, en la comunión con Dios, en la alabanza, porque por obras de la carne siempre nos va a llevar a hacer lo contrario, ¿verdad? Vamos a tener cosas que hacer, o nos vamos a sentir cansados, con sueño, con pereza, etcétera, ¿verdad? Entonces, la intencionalidad de buscar esa comunión con Dios y guiados mediante el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios y nacimos de nuevo, solo así podremos vencer las obras de la carne.
En 1 Pedro 2:11 también nos menciona que debemos abstenernos de los deseos de la carne. Y dice lo siguiente: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Esto es una lucha diaria, no es como que pasa de una vez y ya, recibimos el Espíritu Santo y ya. No, la lucha es diaria, porque por naturaleza tenemos la ley de la carne, que siempre va a buscar hacer lo contrario. Y en el tiempo de intercesión y oración de esa semana que pasó, doña Alexandra nos hablaba de la oración, y una de las partes es buscar y hacernos el tiempo y el espacio diario para la oración. Es muy importante, y eso nos lleva a ser intencionales en la oración, buscar, apartar el tiempo para la lectura diaria, para la oración, para el ayuno y la alabanza, para esa comunión con Dios. Pasar tiempo en la palabra, en oración, en comunión con Dios. No dejarnos llevar por los impulsos y las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? El ser humano es muy emocional, a veces dependiendo de las emociones, así actuamos, sin excepción, ¿verdad? Y cómo vencer esos deseos carnales, ¿verdad? Porque el enemigo es muy sutil, y a veces aprovecha, no a veces no, la mayoría de veces, aprovecha las circunstancias, las situaciones por las que estamos pasando y trabaja en la mente y en las emociones de las personas. Pero es entender que nosotros no podemos por nuestra propia naturaleza, sino por la guía del Espíritu Santo. Nuestra mente es un campo de batalla diario, ¿verdad? Porque el enemigo también pone muchos pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 4, del 1 al 11, mediante la palabra nos deja el método de cómo confrontar las tentaciones que vivimos diariamente. A mí me encanta este versículo y analizándolo uno saca demasiada información, es muy profundo, con mucha enseñanza. Para efectos de este mensaje de reflexión voy a compartirle algunos de los puntos que estuve analizando, pero es un versículo muy profundo y donde nosotros podemos encontrar herramientas y un método de cómo poder luchar con esas tentaciones diarias y batallar también con las diferentes tentaciones que el enemigo llega a poner. En el primer versículo de Mateo 4, del 1 al 11, nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Solo este primer versículo nos deja tanta enseñanza, es demasiado profundo. Y aquí hay 3 puntos importantes que quiero rescatar de este primer versículo. Ese entonces, ¿qué había pasado antes de que fuera llevado al desierto para ser tentado por el enemigo? Lo que había pasado antes fue el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, al recibir el Espíritu Santo, el enemigo va a atacar más fuerte. Esto, sin excepción alguna, y si el Señor Jesucristo fue tentado, con más razón todavía nosotros. Fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu con E mayúscula, por un propósito muy específico. Y esto nos enseña algo muy importante. Una de las razones por las cuales Dios permite pruebas en nuestra vida es para prepararnos a menudo para pruebas mayores. Y nuestro pastor Fabricio nos ha hablado también de esto en muchas prédicas. Y algo muy importante rescatar aquí, el que tienta es el enemigo, el diablo, ¿verdad? Siempre el que pone la tentación es el adversario, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Del versículo 3 al 4 nos dice lo siguiente: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante rescatar aquí que el enemigo siempre nos va a poner el dudar, el cuestionar. Si usted es hijo de Dios, si usted es creyente, si usted, esa duda que nos pone, ¿verdad? Muchas veces, y no solo una vez, sino muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo ante esta
tentación que el enemigo le puso, nos enseña que hay que ir a la palabra y responder con la palabra. El enemigo ataca diciendo: di que estas piedras se hagan en pan. Era el Señor Jesucristo, podía hacerlo, ¿verdad? Convertir las piedras en pan, pero es el abstenerse a esos deseos carnales. En este caso es el hambre, ¿verdad? Pero eso pasa en nuestra vida diaria y con los deseos carnales y la lucha de nuestro diario vivir. El enemigo ataca a Jesús en su punto más débil, en este caso el hambre física, ¿verdad? La respuesta de Jesús es: escrito está. Por tanto, hay que ir a la palabra de Dios y encontrar el versículo que se aplique de tal modo que apele a nuestra vida o a lo que enfrentamos en la vida. Por ejemplo, si estamos teniendo problemas con la ira, es ir a la palabra de Dios y buscar los versículos que nos hablan de la ira y cómo enfrentar la ira, ¿verdad? Aparte de la oración y el ayuno, como nos ha explicado nuestro pastor Fabricio. Del 4 al 7 nos dice lo siguiente, del 5 al 11, nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Vuelve a tentar, no es algo de una sola vez, sino vuelve a llegar, y con la misma estrategia, ¿verdad? Y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez la duda de la identidad, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Va a venir con riquezas, ofreciendo lo mejor, ¿verdad? Y le dijo: todo esto te daré si postrando me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí hay un punto muy importante, y aquí puse algunos de los puntos, que el Señor Jesucristo siempre responde con la palabra, y siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Encontrar los versículos, dependiendo de las circunstancias o la tentación por la cual estamos siendo, sin excepción, ¿verdad? Ir a la palabra y buscar cuáles son esos versículos que nos dice la palabra de Dios. Memorizar las escrituras, como nos viene diciendo, ¿verdad? También nuestros pastores, es muy importante, porque esa es la espada que tenemos, como Jesús lo utilizó. Y con el enemigo no se negocia, que eso es importante, ¿verdad? A veces hay personas que quieren regatear o negociar. No, con el enemigo no se negocia, y el Señor Jesús lo deja como ejemplo en estos versículos, ¿verdad? Él se fue a la palabra, no a negociar, ¿verdad? No, ni a defender, porque nuestro Señor Jesucristo no iba a defender que Él verdaderamente era mostrándole al enemigo, ¿no? Lo que hizo fue ir a la palabra. Manténgase alerta, porque el enemigo volverá a atacar. Esto es muy importante, no es una vez, sino siempre, es una lucha diaria. Y vea la trampa detrás de la oferta. Esto es importantísimo, porque muchas veces, dependiendo de las circunstancias, somos muy emocionales y nos vamos por el momento, lo que tenemos en el momento. Pero hay que analizar y ponerlo en oración y pedir dirección y ir a la palabra, si verdaderamente lo que nos están diciendo o lo que estamos viviendo en ese momento viene de Dios. Porque hay que ver qué hay detrás de la oferta. Y siempre recordad el versículo de Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todo ponerlo en oración, porque como vimos en el inicio los versículos, vivir en el Espíritu es dejar todo en manos de Dios en el tiempo de Él. Muchas veces queremos las cosas ya, y ahí es donde, ¿verdad?, nos vamos en todas, como decimos, pero no necesariamente todo tiene que ser ya y lo pronto, y tomar decisiones a la ligera. Siempre es ponerlo en oración, en ayuno, y esperar la dirección de Dios, porque Él es el único
que nos va a guiar si verdaderamente tenemos al Espíritu Santo dentro, y es la única manera en la que podemos enfrentar nuestros deseos carnales. Bueno, este era el mensajito que tenía para reflexionar en esta tarde, por ahí se los comparto. Vamos a hacer la oración inicial, entonces nos ponemos de pie. Padre Santo, venimos, Señor, en esta tarde unánimes como parte del cuerpo de Cristo, en una sola voz para presentarnos ante el trono de tu gracia. Primeramente, te venimos dando gracias, Señor, por un sábado más. Gracias por la oportunidad que nos estás dando de estar aquí congregados en tu nombre. Gracias, Padre, porque hoy podemos levantarnos de nuestras camas, Señor, porque podemos respirar, caminar, sentir. Gracias, Señor, por los alimentos y por todas las cosas que tú nos has dado, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad de haber conocido de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio tan grande e inmerecido que hiciste en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu fidelidad. Y venimos, Señor, también en esta tarde poniendo, Señor, esta reunión en tus manos para que seas tú quien dirija, Señor, el mensaje que hoy tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, por los hermanos que nos están viendo mediante la transmisión, por los que estamos aquí presentes, por nuestros familiares y por las personas que verán, Señor, también este video, Señor, esta grabación de esta prédica. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en la sana doctrina, firmes en este caminar, Señor, porque como tú nos recuerdas, Señor, es un proceso de santificación y que la lucha es diaria y que vamos a ser tentados, Señor, y que vamos a estar batallando contra los deseos de la carne. Te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y que encienda siempre esa luz, Señor, en medio de este mundo tan caído, Padre Santo, porque tú nos llamas a ser luz en medio de las tinieblas. Enséñanos, Padre Santo, a poner siempre todo en tus manos, en oración, a ir a la palabra, a buscarte en ayuno, en alabanza, Padre Santo, porque solo así, Señor, podremos vencer nuestros deseos carnales. Venimos poniendo ante el trono de tu gracia a nuestro pastor Fabricio para que seas tú quien le hables a través de él, que la unción del Espíritu Santo esté sobre él y pon palabras de sabiduría y del mensaje que tú tienes que darnos, Señor, en esta tarde. Y te pedimos que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos protección, Señor, para todos los que estamos aquí reunidos y los que están virtualmente y nuestros familiares. Como lo dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por esa protección divina que solo tú puedes dar, Padre. Venimos alabando y glorificando tu santo nombre en esta tarde, pidiéndote que tomes el control de absolutamente todo, de la transmisión, de lo que se va a decir y de lo que se va a hacer, Padre. Que sea siempre para glorificar tu santo nombre, Señor. Ponemos en tus manos el ministerio Abba Padre, el ministerio Jimmy, el ministerio de la escuelita bíblica y todos los ministerios que tú nos has dado, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que nos muestres siempre el camino que ha de seguir y también, Padre, que ponga en el corazón de cada uno el obedecerte, el seguir tus caminos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solos no podemos. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre y sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y venimos declarando unánimes como iglesia, 1 Timoteo 1:17, que dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí vamos a proceder con la Santa Cena. Bueno, que Dios los bendiga. Bienvenidos a todos. Vamos a ponernos de pie para orar juntos, dándole gracias a Dios que estamos otra vez reunidos como congregación. Semana 34, día 7, 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu sierva Catherine. Gracias, Señor, por estos versículos y esta información, Señor, que nos da tu sierva al inicio de esta reunión de tus santos, entendiendo que la palabra santo significa apartados para Dios.
Te damos las gracias por el privilegio de estar reunidos en tu nombre, juntos como hermanos. Venimos en este momento en el nombre de Jesús, Señor, descontaminándonos de toda transferencia y toda contaminación espiritual, toda preocupación, todo ruido en la mente y el corazón en este momento se quita, toda distracción, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que en el mundo, Señor, la Biblia dice que no hay paz, Señor, que los impíos no tienen paz, y nosotros en esta tarde venimos reuniéndonos, Señor, como el cuerpo de Cristo, unánimes, para darte la gloria y la honra solamente a ti. Señor, te ponemos todo lo que vamos a hacer y a decir en esta tarde delante del trono de tu gracia, para que todo lo que hagamos sea, Señor, para la gloria tuya y tu honra. Yo en lo personal muero al yo y declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. La Biblia dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, te pedimos que la presencia manifiesta del Espíritu Santo se haga sentir, Señor, siempre en nuestra vida, y que nos ministre tu Espíritu a todos los que estamos aquí y también a los que están viendo, Señor, esta prédica en la transmisión. Así lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, nosotros como ministerio siempre celebramos la Santa Cena el último sábado de cada mes, o la segunda reunión presencial de cada mes. Y bueno, hoy vamos a leer donde dice, el apóstol Pablo escribe, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por cuanto pruébese cada uno a sí mismo, dice la Escritura, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Las personas que ya hayan nacido de nuevo, ¿verdad? Sigfredo, bienvenido, Dios lo bendiga. Pueden tomar la Santa Cena. Las personas que todavía no han nacido de nuevo, ¿verdad? O no están en una condición espiritual correcta delante de Dios, es mejor que no la tomen, la Santa Cena. Por ahí una advertencia, ¿verdad? Que dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y el objetivo es celebrar la Santa Cena en memoria del Señor Jesucristo. Entonces vamos a repartir, doña Alexandra y yo, el pan sin levadura y el jugo de uvas rojas. Vamos entonces a orar juntos. Tomamos el pancito y vamos a orar con reverencia, ¿verdad? Dice la Escritura. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque en el Antiguo Testamento podemos leer más de 300 profecías que el Señor Jesús cumplió en su primera venida. Y la Biblia dice que por cada profecía de su primera venida hay 8 profecías de su segunda venida. Te damos las gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz, porque desde el Antiguo Testamento sale, Señor, la tipología del pan
En el libro de Génesis podemos leer la historia del panadero y el copero del faraón, que estuvieron presos, Señor, y que tu siervo José les interpretó 2 sueños, donde uno murió y el otro vivió. El panadero murió y el copero del rey vivió. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que el pan representa tu cuerpo, que tenía que ser entregado por nosotros. Y venimos en esta tarde con toda reverencia, Señor, celebrando esta Santa Cena en memoria de ti. Bendecimos este pan, Señor, en tu nombre, y te damos las gracias por ese sacrificio, Señor, en el nombre de Jesús. Comemos el pan. La palabra dice que el Señor Jesucristo, seguidamente, después de haber cenado, tomó la copa. En este caso nosotros, Señor, venimos levantando este jugo de uvas rojas, que es tipología, Señor, de la sangre que fue derramada por nosotros. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Te damos las gracias, Señor, porque en el libro de Apocalipsis dice que tus hijos y tus hijas hemos vencido al enemigo, Señor, por la sangre del Cordero y por medio de la palabra de nuestro testimonio. Te damos las gracias nuevamente por ese sacrificio, Señor, y porque tu sangre nos limpia de todo pecado, de toda herencia, Señor, de maldad generacional y por toda rebelión. Te damos las gracias, Señor, también por la promesa que tú haces en la Escritura, de que no vas a volver a tomar, Señor, del jugo de la uva hasta que lo hagas con nosotros en el reino de los cielos. Venimos, Señor, bendiciendo este jugo y te damos las gracias nuevamente por tener misericordia de nosotros y por habernos, Señor, rescatado de una condenación eterna en el infierno. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos el jugo de uvas. Gracias, Padre del cielo, nuevamente por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, aquí en este lugar que has provisto, juntos como hermanos, Señor. Gracias porque sabemos que la Biblia dice, Señor, que el congregarse es un mandamiento, que en lo individual los ríos de agua viva fluyen, Señor, de nosotros, y que cuando nos congregamos se derrama la presencia del Espíritu Santo. Venimos, Señor, en este momento dándote las gracias por tu presencia manifiesta, porque te podemos sentir, Señor, aquí en este momento y en este lugar, y te pedimos que así sea también con las personas que nos ven, Señor, en la transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde. El Señor hoy nos pone a hacer un resumen de la guerra espiritual. Un resumen, porque es un tema muy amplio. Y bueno, ahí en la filmina número 1 viene una flecha y se ve que es, o parece una flecha antigua, porque nosotros podemos leer en el libro de Génesis, ¿verdad?, que en el día número 1, el Señor, el Dios que hizo todo el universo, que solo hay uno, ¿qué fue lo que hizo en el primer día? Y dividió la luz de las tinieblas. Pero el sol y la luna lo hizo en el día 4. Entonces, ¿cuál fue la luz y las tinieblas que el Señor separó en el día 1? Si la luz del sol, ¿verdad?, y el reflejo del sol en la luna lo hizo hasta el 4.º día. Lo que el Señor está diciendo en el primer día es que Él separó, ¿verdad?, la luz de las tinieblas, en el sentido de que hay un reino de la luz y hay un reino de las tinieblas, ¿verdad? Y no son compatibles, así como cuando uno enciende la luz en un cuarto, la luz desplaza las tinieblas, ¿verdad? No le pide permiso para que le dé campo, simplemente desplaza las tinieblas de un cuarto y lo ilumina. Esta guerra espiritual está desde el origen, desde el primer libro de la Biblia. Dios separa la luz de las tinieblas y en adelante vemos, ¿verdad? Nosotros los creyentes sabemos de que estamos en una guerra espiritual. El que piense que no está en una guerra espiritual está en el lado equivocado, ¿verdad?, del conflicto, porque quiere decir que no está peleando. Y eso es lo que vamos a repasar hoy. Vamos a hacer un resumen, ¿ok? Entonces, la primera filmina es una flecha antigua porque el evento,
¿verdad? De que el Señor separa la luz de las tinieblas es desde el origen. Y la Biblia dice que antes de que Dios hiciera al primer ser humano, en el cielo hubo una conspiración, que es que un grupo de seres, ¿verdad?, angelicales o ángeles, se rebelaron con el Señor o contra Dios, quisieron ser igual que Él, liderados por un ángel caído, y la Biblia dice que ellos fueron lanzados aquí a la tierra. Eso tiene también en Apocalipsis 12 podemos leer, ¿verdad?, que va a haber una guerra en el cielo entre el ejército de Dios, liderado por el arcángel Miguel, y va a pelear contra Satanás y sus ángeles. Pero el conflicto empieza desde el principio de la creación, ¿ok? Vemos que este ser caído aparece en Génesis 3 y en adelante a nosotros nos toca vivir después de que el Señor Jesús vino la primera vez y nos enseña con el ministerio que Él tuvo y tiene, de que nosotros tenemos una lucha con un reino espiritual invisible, aunque a veces se deja ver. Entonces, nosotros en Colosenses 1 leemos que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así es como Dios le plació darse a conocer al ser humano a través de su Hijo, el primogénito de toda creación. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí dice que hay, tanto en los cielos y en la tierra, hay creación visible e invisible. Sean tronos, dominios, principados, potestades. Y ese versículo lo que está diciendo es que existen, ¿verdad?, en el mundo invisible, seres que se mueven con otras reglas y que nosotros estamos en una guerra que tiene el origen en el mundo invisible. Ahora, mucha gente dice, es que si yo no veo, no creo. Eso le pasó, ¿verdad?, a uno de los apóstoles, que dijo que si no veía al Señor Jesús resucitado y no metía los dedos en las llagas del costado y en los agujeros de sus manos, no iba a creer. Y cuando Jesús se le presenta, le dice, bienaventurados los que sin ver creen. Pero Dios, ¿verdad?, da evidencia con la creación, porque la Biblia lo dice en Romanos 1, que Él se da a conocer su sabiduría y su poder a través de las cosas creadas, ¿verdad? Entonces las cosas creadas son evidencia de que Dios existe, es un diseño inteligente. Pero también si uno empieza a pensar, bueno, nosotros estamos rodeados de una sustancia que es transparente, inolora, insípida, ¿verdad? Y asumiendo que hay cinco sentidos, prácticamente solo con uno de los 5 sentidos se puede percibir. Dios en su sabiduría nos rodea de una sustancia, ¿verdad?, que aunque uno no la puede ver, y en cantidades, ¿verdad?, o en su estado puro, no se puede oler o no tiene olor. El aire, ¿verdad?, nosotros respiramos aire, y no por no verlo, no es que no exista. Si nosotros movemos la mano, se siente. Si salimos y hay una corriente de aire, se siente, ¿verdad? Pero no se puede probar con el gusto, no se puede oler con el olfato. Si se mueve, se oye, ¿verdad? No se ve porque es incoloro, pero lo podemos sentir. Ok, entonces, el Señor en su sabiduría nos rodea de una sustancia que tiene peso. Eso lo dice en el libro de Job, que Dios es el que establece el peso del aire. Y nada más como información, es 1000 veces más liviana que el agua. El aire es 1000 veces más liviano que el agua, que es interesante. Nada más yo puse esta filmina como un ejemplo de que no por no ver algo quiere decir que no exista. Como ejemplo, el aire. Y la Biblia dice, y pone varios ejemplos con el aire, ¿verdad?, o el viento. La Biblia dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que uno no sabe dónde viene ni dónde va. Y el Señor dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, entonces, eso es nada más como una evidencia de que sí hay sustancias que no se ven, que existen, y que así como el Señor nos rodea de una sustancia invisible e incolora, no se puede oler, al menos en su estado puro, ¿verdad? El mundo espiritual
existe y se puede sentir. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, que es un concepto que los que todavía no lo tienen, hay que predicarles, ¿verdad?, el mensaje de salvación, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, la Biblia dice que Dios nos saca de la potestad de Satanás y nos traslada al reino de su Hijo amado Jesús. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:23 es donde dice que estamos formados de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Por eso ese gráfico lo hemos visto la mayoría, no todos, ¿verdad? Que hay gente hoy que nos visita por primera vez. Y lo que dice ese gráfico es que no todos son hijos de Dios. Está en la Biblia, en Juan capítulo 8, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan capítulo 1 dice, ¿verdad?, que el Señor nos da la oportunidad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y que una vez que la persona nace de nuevo, y el Espíritu de Dios entra a vivir en la persona, y en el libro de Colosenses dice que a través del bautismo, Satanás pierde un documento legal. Estamos viéndolo con las personas que van a recibir el bautismo ahora el 7 de septiembre, si Dios lo permite, de que en Colosenses capítulo 2 dice que cuando uno se bautiza, llamada la circuncisión de Cristo, Satanás pierde un documento legal sobre la persona. ¿Ok? Porque ahí dice la palabra potestad. Cuando el Señor se le aparece al apóstol Pablo, en el capítulo 26 de Hechos, el Señor Jesús le dice a Pablo que para qué fue que lo escogió. Y lo primero que le dice es para que le abra los ojos. Porque aunque la gente está viendo el mundo físico, está ciego espiritualmente. Cuando uno le predica la palabra de Dios a una persona, le está abriendo los ojos espirituales para que sepa de qué se trata la vida sobre la tierra. Y si uno se pone a pensar de qué se trata la vida sobre la tierra, el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 17 dice que Dios, ¿verdad?, nos puso por un tiempo predefinido en una habitación limitada para que nosotros busquemos a Dios, porque Él estableció un día en el que va a juzgar a toda la humanidad por medio de aquel que Él resucitó de los muertos. O sea, hay un día en que todos nos vamos a tener que presentar delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas con la información que está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, ahí dice que Pablo recibe la instrucción para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por qué dice potestad? Muchas veces uno pasa este versículo y no profundiza. Cuando uno escucha que en el sistema judicial de un país, ¿verdad?, hay jueces, hay magistrados, hay fiscales y hay una serie de puestos, ¿verdad?, que son establecidos por alguien. ¿Quién le da el poder a un magistrado de poder aprobar o no aprobar una ley? Eso en la Biblia, la palabra en griego es exousia, que es poder y autoridad. Poder y autoridad. Porque un magistrado, cuando habla, la gente le pone atención. Y no solo eso, sino que respeta la decisión. Y no solo la respeta, sino que ejecutan lo que decidió ese magistrado. Aquí dice que Satanás tiene ese poder dado por Dios sobre los impíos, sobre la gente que no le interesa nada de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿quién le dio ese poder a Satanás? Jesús le dijo a Poncio Pilatos que ningún poder tendría él, ¿verdad?, Poncio Pilatos, sobre Jesús si no se le hubieran dado desde lo alto. Entonces, este ser tiene poder y autoridad para influir en las decisiones de la gente que no ha nacido de nuevo. Y esa palabra exousia, ¿verdad?, que sale en el griego original, en que fue escrito el Nuevo Testamento, que sería la palabra potestad, significa el poder de aquel cuya voluntad y cuyas órdenes deben ser obedecidas por los demás. También dice autoridad sobre la humanidad, el poder de las decisiones judiciales. No es lo mismo que uno opine en un caso legal a que sea el juez el que ya determine la sentencia. Porque a él le hacen caso y a uno no, porque uno no tiene la potestad ni la autoridad que le dieron las autoridades
a él o a ella. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que cuando uno nace de nuevo, Satanás pierde esa potestad legal sobre mí, sobre nosotros. No quiere decir que se vaya a quedar quieto. Lo que quiere decir es que ya él no tiene potestad sobre mí, porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario y lo clavó en la cruz. Y dice que él venció a los principados, potestades, ¿verdad? Y seres espirituales de maldad, los venció y los expuso públicamente en la cruz. Por eso es que si uno no nace de nuevo, uno no puede luchar contra un enemigo que legalmente todavía tiene poder y autoridad sobre uno. Entonces quiere decir que una persona que no se haya convertido al Señor Jesucristo con todo su corazón es todavía esclavo de lo que Satanás quiere que la persona haga. ¿A dónde más dice eso? En 2 de Timoteo 2, del 24 al 26. ¿Verdad? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser peleón. Esto no es para pelear. Hay gente que se enoja, ¿verdad? Pero si uno lee donde dice, ahí se debería terminar el conflicto. Porque uno no fue el que escribió la Biblia, pero uno tiene que saber dónde lo dice, como lo dijo ahora Catherine, ¿verdad? Escrito está. Entonces, 2 de Timoteo 2, del 24 al 26 dice que el que le sirve a Dios no tiene que ser peleón. Dice, sino apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad singular, una, ¿verdad? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dice cautivos a voluntad de quién? Del diablo. Si no hay un nuevo nacimiento, no se puede dejar de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque por eso el circulito que está ahí negro a la izquierda está negro, porque la Biblia dice en Efesios 2 que el espíritu está muerto en delitos y pecados y Satanás tiene poder sobre ese tipo de personas. ¿Ok? Entonces, ese es un repaso, porque esa es doctrina, ¿verdad? Fundamental del Evangelio, que es arrepentidos y convertidos. Por eso la rayita está en verde, ¿verdad? En verde aquí, es pasar de aquí a acá. Nada más estamos haciendo un repaso. Esta filmina tiene flechas de fuego, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? En el libro de Efesios capítulo 6 habla de una armadura. Cuando nosotros nos reunimos los miércoles a interceder, siempre oramos poniéndonos la armadura. No solo los miércoles hay que hacerlo, todos los días hay una pelea. Y desde que hay armadura, hay pelea. Si no, no habría armadura. Y dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes es estar de pie, ¿verdad? Y la Biblia dice que, bueno, la palabra acechanza es un engaño para hacerle daño a alguien. Satanás, desde el principio, Génesis 3, él engaña al ser humano. ¿Cómo podemos nosotros evitar ser engañados por un ser que la Biblia dice en Génesis 3 que es el más astuto de toda la creación? Ya lo vamos a ver. Se ocupa la sabiduría del Espíritu Santo y el discernimiento. El discernimiento. Sin discernimiento uno no puede diferenciar si viene de Dios o si viene de Satanás. Entonces ahí dice, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente. Satanás es un enemigo que uno no puede subestimar. No lo tiene que sobreestimar tampoco, ¿verdad? Pero uno no puede ignorar que este ser hace planes muy elaborados, usa personas que están muy cerca de uno, principalmente la familia. Es un principio espiritual, ¿verdad?, que no hay que ignorar, y hoy lo vamos a repasar. Entonces, los dardos de fuego que el enemigo manda, que salen en Efesios 6, son ataques que ese ser espiritual nos manda a los creyentes. A los impíos, que es la gente que no ha nacido de nuevo, los destruye, pero los usa mientras los destruye. Cuando ya no tienen ningún valor agregado o utilidad, los desecha, ¿verdad? Así es como el mundo opera, porque la Biblia dice que Él es el Dios de este siglo o el príncipe de este mundo. Bueno, así es como opera el mundo. Ya vamos a ver por definición qué es el mundo.
Aquí vemos una filmina, ¿verdad?, donde sale una serpiente que usa el mimetismo o el camuflaje para hacerse pasar por lo que no es o para pasar desapercibida. No quiere decir que no está, es simplemente que todavía, ¿verdad?, no se ha movido, no está ahí, ¿verdad?, escondida. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia dice que la guerra espiritual, ¿cuál es el objetivo de la guerra espiritual? El objetivo de la guerra espiritual es mantener al creyente con vida. Esa sería la primera. Porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y un creyente que se descuida, ¿verdad?, puede perder su vida. Sí puede perder su vida. Entonces, el primer objetivo de la guerra espiritual de un creyente, ¿verdad?, es mantenerse con vida. Preservar la vida. El enemigo no está jugando. La muerte en sí es un testigo de que con Dios nadie juega. Porque Dios dijo en Génesis capítulo 2, le dijo al hombre que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. Pecan y de en adelante se muere todo, sin excepción, ¿verdad? Eso parece que no hay ninguna controversia en la gente de saber que todos en algún momento vamos a dejar de existir en este plano físico. Entonces la muerte es algo que ya el ser humano sabe que es parte de la vida, pero la muerte, Dios dijo, si pecan se mueren, y de en adelante se mueren todos los seres vivos. Quiere decir que la muerte en sí es un testigo de que con Dios nadie juega. Ahora, Satanás, dice la Biblia en Juan 10:10, que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Entonces, el primer objetivo de estar en guerra espiritual es para que uno permanezca con vida. Y la otra, ¿verdad?, es preservar la misión de un creyente. ¿Cuál es la misión de un creyente? Predicar el Evangelio. La misión de todos nosotros que estamos aquí, los que están escuchándonos en casa, que conocen de qué se trata el Evangelio, es que nosotros tenemos el antídoto, ¿verdad?, para la muerte eterna espiritual en el infierno. Nosotros tenemos el antídoto, y si no lo estamos compartiendo, cosa que es el objetivo del reino de las tinieblas, que uno no predique, porque eso es lo primero que él hace, que el que está predicando se calle, o que esté triste, que está distraído, ¿verdad?, que esté en otras. Él tiene maneras de distraer para que uno no predique. Ese es el primer objetivo. Y ya una vez que lo quita de predicar, ¿verdad?, ahí sí lo puede destruir, preferiblemente matándolo. Y lo podemos ver que es evidencia en la Biblia de que Satanás, incluso antes de que el Señor Jesús naciera, él venía olfateando a dónde iba a nacer el que le iba a poner el pie en la cabeza. Mató niños en la época de Moisés, mató niños en la época de Herodes, porque él es astuto y él, digamos que va antes de que sucedan los eventos. Nosotros los creyentes tenemos que saber que la guerra espiritual no es algo que se hace solamente en momentos de crisis. No, hay veces que en momentos de crisis incluso orar se convierte en algo más difícil, porque la concentración, ¿verdad?, está como revuelta con el problema o con la crisis. Incluso el ayuno es más duro, ¿verdad?, cuando se está en crisis. No, la guerra espiritual no es solo en los momentos de adversidad, tiene que ser constante. ¿Por qué es constante? Porque es una guerra. ¿Acaso en una guerra, verdad, si un ejército le está ganando al otro, hace, verdad, un descanso, porque de por sí están ganando, entonces no, ahorita seguimos, estamos ganando? No, ahí es lo que hace es que se recupera el adversario, ¿verdad?, y viene un ataque más fuerte. No, a la serpiente espiritual hay que tenerla pateada siempre, para que no piense. ¿Ok? También, esta guerra no es con las fuerzas humanas, no es una guerra con nuestras propias fuerzas, porque la Biblia dice, ahí está en amarillo, ¿verdad?, que es a través de la fe que se fortalece uno en contra del reino de las tinieblas. La fe, ¿se acuerdan que eran 3 definiciones? Que no es solo creer, es obedecer y confiar.
creer, obedecer y confiar. La desconfianza en Dios, el enemigo la percibe. El enemigo percibe la desconfianza. Satanás va a hacer que una persona no quiera orar o que no tenga el deseo de orar. Va a poner pereza, distracción. Va a limitar el horario de la persona para que no ore. Y cuando uno se da cuenta y está orando, ¿verdad? Lo que le deja a uno la oración es un tiempo como el que va sobrando. Eso no es una casualidad, porque es una de las armas que tenemos en contra de este ser y de su reino. Meditar en su palabra, ¿por qué es importante? Porque la Biblia no se lee como si fuera cualquier libro, no. Es un libro que tiene mucha información y hay que meditarla. Porque Satanás usa las falsas doctrinas para atacar a la gente. Las falsas doctrinas, ¿verdad? Que son miles. La Biblia dice en 1 Timoteo 4 que el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos, ¿verdad? Habrá gente que iba a abandonar la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿de dónde vienen las falsas doctrinas? Del reino de las tinieblas. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la sana doctrina? Conociendo la doctrina. Porque lo genuino, ¿verdad? Descubre la falsificación. Lo genuino descubre la falsificación. Pero si nosotros no estudiamos la Biblia y la meditamos, somos presa de ser engañados con falsas doctrinas, que es una de las armas que el enemigo tiene para tener a un montón de personas, ¿verdad?, confundidas y engañadas con doctrinas que no vienen de Dios. Comunión con Dios, participar de lo común. Participar de lo común. La Biblia no es religión, es relación. Y si nosotros no tenemos una relación de amistad con Dios, sino que lo utilizamos como si fuera un asistente o un bombero, que solo cuando hay crisis, entonces cuando tengamos las crisis, entonces el Señor va a tener una actitud parecida, ¿verdad? Dice, no, ahorita, dentro de un rato. No, si no hay comunión, el Señor, el Espíritu de Dios no está activo, entonces ¿quién nos defiende de un reino espiritual invisible que no tiene descanso? Porque la Biblia no dice que los espíritus descansen. Ahora, hay evidencia en la Biblia de cómo uno puede percibir el mundo espiritual. Job 4:15. Así como uno siente el viento, ¿verdad? Lo siente en la piel, cómo se mueve y refresca si el aire está fresco. La Biblia dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Eso está en Job 4:15. Es una manera en que uno puede, porque todo está en la Biblia. Okay, la Biblia dice que el mundo espiritual se siente. Hay lugares donde uno llega y se siente la paz, porque el Señor es el príncipe de paz. Pero hay otros donde más bien uno sale cargado, ¿verdad? Sale enojado, triste, decepcionado, angustiado, le duele a uno las coyunturas, la cabeza, el cuello, la espalda, ¿verdad? Uno sale contaminado de lugares y eso que uno no está viendo el mundo espiritual, pero está teniendo una sensación de intranquilidad, de angustia, de que no tiene paz y además de esos síntomas físicos. Entonces la Biblia sí habla de qué maneras de sentir nosotros sentimos el Espíritu Santo. ¿Quiénes de acá no han sentido el Espíritu Santo? Todos hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, en su mayoría. Entonces, la parte espiritual, el mundo espiritual se siente. Y es una guerra que no es con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Porque Él es el que venció a Satanás. Si nosotros no estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, difícilmente, o es imposible, ganarle un adversario que la Biblia dice que es el más astuto de toda la creación. Para poder vencer a este enemigo, necesitamos el discernimiento. Y ahí es donde viene que Catherine dijo ahora al principio algo muy importante. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, viene la historia del rey que sigue después del rey David. ¿Quién fue ese rey? ¿Quién reinó en el reino? Bueno, todavía no se había dividido el reino del norte y del sur. Empieza con S. ¿Quién? Salomón. Sí,
Es Salomón, no sé quién fue que lo dijo, pero sí, es Salomón. Ahora, la Biblia dice en el capítulo 3 que Dios se le presentó a Salomón y Dios le dijo que le podía pedir lo que quisiera. ¿Ok? ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para juzgar al pueblo. Muy bien. Sí, la Biblia dice, ¿verdad? Voy a leerlo. Desde el versículo 5 en adelante dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé, lo que quieras. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, él no sabía ni qué era lo que tenía que hacer para presentarse y sentarse en la silla, ni salir. O sea, no sabía nada, ¿verdad? Y dice que él es joven. También dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, y que no se puede encontrar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces él pidió sabiduría para discernir. Por eso es que hay una lupa, ¿verdad? Salomón pidió sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y de acuerdo a la historia, ¿verdad? Dice que el primer caso que Salomón tuvo que decidir fue un conflicto entre dos mujeres rameras. Que una decía que el hijo, ¿verdad?, era de ella y la otra decía lo mismo, porque se había muerto uno. Entonces, ¿qué fue lo que mandó a pedir Salomón? ¿Qué mandó a pedir Salomón cuando le dijeron eso? Porque mandó a pedir algo. Mandó a pedir una espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. Entonces, ¿por qué Salomón pidió una espada? Porque eso es una tipología de que para poder discernir entre lo bueno y lo malo se ocupa la palabra de Dios. Porque si no, lo demás son opiniones, o son corazonadas, o son prejuicios. Entonces él pide la espada porque iba a cortar al niño en dos, cosa que lo dice, ¿verdad? En el libro de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Job 4:15. ¿Ok? Posiblemente, ¿verdad? Se siente. Entonces, nosotros, para poder tener discernimiento, que es poder discernir si viene de Dios o de la serpiente, ocupamos conocimiento de la palabra de Dios. Y no solo eso, muchos de los que están aquí son jefes de familia, ¿verdad? Sean hombres o mujeres, jefes de familia. ¿Cómo puede uno discernir lo que se está moviendo en la casa para poder juzgar con sabiduría la palabra de Dios? Porque una de las cosas que Satanás usa es a la familia, sea el papá, la mamá, los hijos, hermanos, sobrinos, el que sea. Entonces, ¿cómo hago yo para poder juzgar con justo juicio lo que sucede en el campamento? Porque eso es parte de lo que Salomón le tocó hacer. No nada más el rey, ¿verdad?, recibir tributos y tener ese montón de mujeres y caballos y jinetes y todo. No. A él le tocaba juzgar el pueblo. Y a él lo buscaban para que resolviera un conflicto. Ahora, juzgó un conflicto inmediatamente. Él no dijo, bueno, venga, en 15 días. No, ¿verdad? Uno en la casa, en el lugar de trabajo, en la vida cotidiana, uno tiene que ponerle el cascabel al gato
de una vez. Porque es mejor poner el cascabel a un gato y no a un tigre. Es cierto. ¿Ok? Porque si uno deja un problema para mañana, ya mañana es más complejo o más grande. ¿Verdad? Si uno deja un rumor, un chisme, ¿verdad? Donde no se desmiente, ¿qué es desmentir? Desmentir es aclarar una mentira. Entonces ya después apañar eso es muy difícil. Entonces parte de actuar con sabiduría es que la decisión sea oportuna, no demasiado tarde, ¿verdad? Hay gente que siempre llega tarde a las decisiones. Es que me hubieran dicho a mí, pues nunca está. Entonces, ¿de qué sirve, verdad, la información si nunca está disponible? Y siempre es al final, es que si me hubieran dicho, pero nunca está. No, la decisión tiene que ser oportuna. ¿Por qué? Porque puede ser que ya después sea muy tarde. Y hay gente que se muere por no tomar decisiones oportunas, ¿verdad? Y ya cuando se muere alguien, ya digamos que se entiende de que hubiera sido mejor antes. Entonces estamos viendo la lupa. La lupa es la espada del Espíritu. Salomón la pidió para él poder ejecutar un juicio con sabiduría. Tanto así que el pueblo, ¿verdad? Una vez que la mamá verdadera dijo, no, déselo a él, a ella, entonces digo, déselo a ella, esa es la mamá. Porque la otra quería que lo mataran. Ahora, ¿por qué una persona, verdad, lo que tiene afuera se sale al punto donde no pensó que si iba a decir eso, la iban a descubrir? Porque la Biblia lo dice, en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa creada, y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de que tenemos que dar cuenta. Quiere decir que enfrente de la espada no se esconde nada. Por más camuflaje que tenga la serpiente, por más mimetismo, que mimetismo se llama, creo. Camuflaje es en la ropa de los soldados, pero en animales es mimetismo. O sea, por más que parece y uno no será o no será, no, con la palabra de Dios todo sale a flote. Y además de eso la gente se canta sola, como esa mujer. Si hubiera quedado callada, y todavía Salomón, ¿verdad?, no tenía pruebas de que fuera la mamá verdadera. Ah, no, ¿verdad? Dijo, no, mátenlo, ni para ella ni para mí. ¿Sí? De ahí no es tan difícil tomar la decisión, porque todo sale a la luz. Ok, entonces la lupa es el discernimiento que da la espada. Si yo tengo un caso en la familia, si fuera jefe de familia, y un tema con los hijos, ¿verdad?, y se le lee a donde dice y no hay reacción, la Biblia dice cuál es el paso a seguir. Ahora, el tema es que alguien tiene que ejecutar la decisión, porque si no, uno es permisivo. Y si uno es permisivo, lo barren a uno también. Por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham, dice la Escritura, que él es amigo de Dios, es amigo. Y la definición de amigo es muy extensa, ¿verdad? Pero qué bonito que Dios le diga amigo, porque todavía en el Nuevo Testamento le dice amigo de Dios. Tanto así, ¿verdad?, que la Biblia dice que se fueron dos de los ángeles a Sodoma y Gomorra y Abraham se quedó delante de Jehová. Entonces ahí es donde Abraham, ¿verdad?, le dice, el juez justo de toda la tierra, ¿cómo va a castigar al justo y al pecador? El juez justo de toda la tierra no haga tal cosa. Porque tenía una relación de amistad. Tanto así que salvó a Lot. Las dos hijas venían ya con la mente dañada, porque tuvieron la idea de tener relaciones con el papá. Entonces no eran tan inocentonas, ¿verdad? O sea, ya venían dañadas con el tema de lo que veían en Sodoma y Gomorra. Y la mujer se da a entender de que no era intención de ella salir del mundo o salir de esa estructura, tanto que vuelve a ver para atrás y bueno. Entonces, si Abraham hubiera estado viviendo en Sodoma y Gomorra, igual que el sobrino, para acompañar al sobrino, para ayudarle, para ser condescendiente, para no tener conflicto, para no hacer problemas, hubiera mantenido su relación de amistad con Dios. Posiblemente no.
Posiblemente no. Entonces, ¿qué hace Satanás a través de los familiares? Lo quiere quitar a uno de esa condición de amistad con Dios para que Él barra a todo el grupo. Porque entonces ya no hay amistad para interceder. Y la Biblia dice, ¿verdad? Y eso lo dice el Señor Jesucristo, que el que ama más a hijo, a hija, a madre, a padre, a hermanos y hermanas, ¿qué dice la Biblia? No es digno de mí, de ser mi discípulo. Esa palabra es fuerte. Pero, ¿por qué es fuerte? Porque si uno hace caso, entonces el Señor salva a los hijos de uno. Pero si yo desobedezco, entonces estoy cayendo en una trampa. El punto 6 que Catherine dijo ahora en la lista es que ver la trampa detrás de la oferta. Sí, hay que ver la trampa detrás de la oferta. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es la trampa detrás de la oferta? Con la espada. Con la espada. Porque entonces si yo meto el corazón y me meto yo, ¿verdad?, a tratar de resolver el problema en mis fuerzas, entonces yo me bajo del lugar de amistad donde estaba, me hago algo que Dios no quiere, entonces Satanás dice, ahora sí los tengo a todos. Porque ya no hay nadie que tenga la autoridad para detenerlo a él. Pero entonces sí usó, ¿verdad?, gente conocida, hijos, hijas, hermanos, papá o mamá, para traerse todo el mundo al piso. Eso es parte de la enseñanza de hoy, porque es un repaso, ¿verdad? La Biblia dice en Mateo 10, Jesús causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Está escrito. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces cada jefe de familia tiene que velar por el orden del campamento, porque es un principio espiritual de que el adversario va a utilizar a los miembros de una familia para que todos estén en desobediencia. Es una lucha diaria, sí, por supuesto, pero aquí es donde dice los principios, ¿verdad?, que el enemigo va a utilizar, porque el enemigo se sabe en la Biblia, ¿verdad?, y él la utiliza. Dice el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, está escrito. La lupa fue la que pidió Salomón, que es el discernimiento del bien y del mal, la espada. La espada hizo que la mentira saliera a flote. Ahora, la espada es, ¿verdad?, en ese caso, un instrumento que podía terminar con la vida de alguien. Y eso fue el detonante. Es que interesante. Hasta que no hubo una amenaza de que se muriera alguien, la verdad no salió a flote. Es parte de la enseñanza. ¿Ok? Tenemos una amenaza de perder la vida espiritual en el infierno. Sí, esa es la amenaza. Ahora, ¿puede haber muerte física en desobediencia? Por supuesto. Por supuesto que sí. Ok. Identificando los enemigos espirituales. El primero, ¿verdad?, ese es la serpiente. Ahora, el diablo, en la gente que no cree en Dios, la Biblia dice que él participa poniéndoles una venda en los ojos. Por eso hay dos versículos. Uno, que es la influencia que tiene en un impío. Impío es el que no quiere someterse a Dios. Y el segundo versículo es la influencia que tiene sobre los hijos de Dios. Entonces a uno ya los tiene ciegos. Y a los otros, ¿verdad?, anda alrededor buscando por dónde se mete. En los cuales dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que cuando uno predica es quitarle la ceguera espiritual a la gente, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, por eso es que la gente cuando lee la Biblia no la entiende. Hay gente que lee la Biblia y dice, es que yo la leo y no la entiendo. Es como chino. Bueno, otro idioma, ¿verdad? Puede ser cualquier otro idioma que no se entienda.
pero no la entienden. No, es que, y no la retienen. No la retienen. Podemos leerla y leerla y leerla, ¿se acuerda? Y verdad, y es como si no tuviera retención en nada de lo que tiene que ver con la Biblia. La memoria sirve para otras cosas. Equipos de fútbol, carros, marcas, cilindraje, ¿verdad? Pero para la palabra de Dios no existe la retención de la palabra. Entonces, hay influencia, ¿verdad? En los incrédulos. Por eso es que cuando uno va a una misión que es de evangelización, el enemigo se levanta. El enemigo se levanta, ¿por qué? Porque ese es el trabajo que él tiene que hacer. En la parábola del sembrador hay 3 lugares donde cae la semilla. 4, perdón. Y la primera es junto al camino. Ahora, junto al camino será solo una vez que él intenta. No, es a todo lo largo del camino. Es en todo lo largo del camino de la vida cristiana que Satanás va a usar gente para robarse el mensaje. ¿A quiénes va a utilizar primeramente? A los de la casa. ¿Para qué va a utilizar gente que esté más lejana a uno si tiene a la par al que puede usar? ¿Verdad? Es un tema beneficio-costo. Ahí lo tiene, ¿para qué va a usar otro? Si la familia se somete, va a usar gente de afuera. Si los de afuera empiezan a recibir el evangelio, ¿verdad? La lucha espiritual va subiendo, porque el enemigo reacciona cuando va perdiendo el terreno. Él reacciona. Por eso en una liberación espiritual hay gruñidos, hay llanto, hay gritos, porque el ser que está adentro sabe que ya llegó la hora en que va a un lugar donde va al abismo, donde los demonios le dijeron a Jesús en el endemoniado gadareno que no los mandara ahí. Ok. Entonces dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí dice que ruge. Entonces yo me tomé la libertad de poner un video donde se está quemando idolatría. El enemigo usa la Biblia a su favor, y la primera arma que tiene en contra de nosotros es la ignorancia. Está en Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿cómo va uno a atacar y defenderse a un enemigo que no conoce? ¿Verdad? Parece que es sentido común. Pero la Biblia dice, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, dice: advertencia contra la idolatría, versículo 15 al 20. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Pues Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros os tomó y os ha sacado el horno de hierro de Egipto. Entonces, ellos recibieron el mandamiento de no hacerse imágenes de nada. Deuteronomio 7 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldición. Del todo aborrecerás y la abominarás, porque es maldición. Entonces el video que sigue es un video donde yo estoy quemando en una chimenea objetos que están en la lista que acabo de leer en Deuteronomio 4. La gente dice: ¿qué tiene eso de malo? Todo el mundo los tiene, sí, pero ahí la Biblia dice que Dios no nos permite eso a nosotros. Y puede ser un objeto de felpa, de madera, de yeso, de oro no he visto todavía, de bronce sí, de latón, ¿verdad? Pero hay que pasarlos por el fuego aunque no se fundan, ¿verdad? Entonces el video que vamos a ver y a escuchar es un video donde suena, ¿verdad?, el mundo espiritual que existe, para que uno tenga la certeza de que el enemigo es real. No es que uno esté dándole propaganda al enemigo, no es eso. Es evidencia para uno entender de que eso existe. Hay gente que si no ve y no oye, no cree. Bueno, hay evidencias de que eso existe. Es el video que viene.
que ese es un video, ¿verdad?, de un montón que tenemos en Ministerio a Padre, que es grabado por nosotros, ¿verdad? Y se usa como fines didácticos, porque es evidencia de que el mundo espiritual existe. Ahora, cuando un siervo de Dios, que quiere decir un peón de Dios, hace el trabajo que Dios nos ha dado, ya no se ocupa un electrónico para grabarlo, sino que ya se escuchan, ¿verdad? De una manera natural. Le rugen, se mueven cosas. Satanás usa esa parte, ¿verdad? Porque ya es un enemigo que está siendo descubierto, y por decirlo así, ya él no ocupa el anonimato porque ya fue descubierto. Entonces, eso, lo que está quemándose en ese fuego es idolatría. ¿Por qué hay que quemarlas? Porque tienen una influencia, ¿verdad? Hay espíritus con minúscula que se adhieren a los objetos, y no tiene que ser un objeto de 3 dimensiones, puede ser una pintura, una estampita. O sea, no tiene que tener, ¿verdad?, o figura de estatua, ancho, largo ancho, largo y profundidad. No, puede ser una estampita, una imagen de 2 dimensiones, un dibujo, pero una pintura. La gente que practica el ocultismo, ¿verdad?, hace rituales donde impregna espíritus inmundos para traer ruina, enfermedad, pleitos, contienda a las casas. Por eso es que esto es un resumen, el que quiera o los que quieran profundizar en eso lo podemos ver juntos, porque es un resumen. Ok, número 2, el enemigo número 2 es el pecado. Y ahí en la filmina, ¿qué sale? Una muralla, pero está destruida, ¿verdad? O sea, el huequillo, y ahí hay trillo ahí, en el hueco. Eso sale en Eclesiastés 10. Eclesiastés 10 dice: el que cavare un hoyo, caerá en él, y el que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Entonces el pecado le hace hueco a la muralla, ¿verdad? Le hace hueco a la muralla donde la serpiente no puede entrar. Entonces por eso es que Satanás promueve el pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Porque eso le da a él puerta de entrada. ¿Qué significa pecado? Pecado es infracción de un mandamiento de los mandamientos de Dios. Si hay pecado en la casa donde uno habita, por algunos de los miembros que viven dentro de la casa, la responsabilidad nuestra es hablar con la persona con la espada, que es la Biblia, ¿verdad?, y ponerle el cascabel al gato. O sea, no hay que dejar las cosas, ¿verdad?, en el archivo donde después lo vemos, porque después lo vemos va a ser peor. Dice, entonces, ahí dice que el pecado puede ser un mal pensamiento. Sí, lo hemos visto en prédicas anteriores. Dios revisa los pensamientos de nosotros. Por supuesto, eso está en la Biblia, ¿verdad? En el Salmo 26, el rey David le dice al Señor que escudriñe sus pensamientos más profundos. También, ¿verdad?, el pecado puede ser una acción y palabras. Hemos visto, está la prédica de la lengua, cómo la lengua se convierte, ¿verdad?, en un lapicero que imprime o bendición o maldición. Y la lengua, dice la Escritura, ¿verdad?, que es un miembro pequeño que enciende fuegos grandes. Dice en 1 Corintios 15, las malas decisiones. Una mala decisión tomada sin la sabiduría de Dios nos mete en un caminito, ¿verdad?, donde van a haber problemas. Por eso es que cada decisión que nosotros tomamos hay que consultarla con el Señor hasta que haya respuesta. Y si la respuesta no viene, esa es la respuesta, porque el silencio también es una respuesta, ¿verdad? Mucha gente le pone como un tiempo máximo a la respuesta de Dios. No, Dios no, eso no es bíblico. No hay respuesta. Puede ser que la respuesta dure años, ¿verdad? Y la respuesta no viene. ¿Por qué? Porque para el Señor el plan de Él con uno es otro. Entonces uno tiene, ¿verdad?, que ser obediente. Dice que el poder que tiene la muerte es el pecado. Está en 1 Corintios 15:55.
¿Dónde está ahora su victoria? Refiriéndose a la muerte. ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte. En la Reina Valera dice que es el aguijón, que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y por qué la muerte tiene poder? ¿Verdad? Porque hay mandamientos. Entonces, el mandamiento, cuando se rompe, eso se llama pecado. Y esa desobediencia es lo que le da el poder a la muerte de matar a la persona. Entonces el pecado es el segundo enemigo con el que nosotros tenemos que combatir, y sin conocimiento bíblico es lo mismo. La Biblia dice, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. Mismo principio, si yo no sé qué es malo para Dios, ¿cómo me voy a abstener de toda especie de mal? Hay un montón de información aquí, e incluso dice que para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. La lengua a veces nos mete en problemas. Las emociones desordenadas se pueden convertir en un pecado, sí, porque la Biblia dice que el temor, ¿verdad?, acarrea lazo. Entonces, ese es el segundo enemigo, el pecado. Y el tercero, el mundo. Ahí viene un dibujo, ¿verdad? Ahí a la derecha de la filmina, donde arriba se ve es un dibujo de un demonio. Y el tema es que la Biblia sí dice que este ser tiene poder y autoridad que Dios le ha dado sobre la cultura de la humanidad. La cultura, y ahí hay algunas, ¿verdad? Algunas de las categorías, o sea, de las gavetas que tiene que ver con el tema de la cultura. Ahí ve, por ejemplo, en la pantalla de arriba sale pornografía, vienen monedas, vienen drogas, viene alcohol, viene hechicería, viene música de mundo, viene el tema de los programas de televisión y el cine. Y el tema es que la Biblia dice que el mundo no es la naturaleza, no son las montañas, los ríos, las cataratas, no, eso no, esa es la creación de Dios. A Dios no le molesta y no es pecado ir a visitar lugares, ¿verdad?, y disfrutar de la naturaleza. El mundo es una estructura inventada por el reino de las tinieblas que tiene que ver con la parte económica, la parte social, de entretenimiento, ¿verdad?, con el tema de relaciones de pareja, doctrinas, ahí están metidas las falsas doctrinas. También el tema del entretenimiento con sustancias, el alcohol, las drogas, etcétera. La música, ¿verdad?, que no exalta el nombre del Señor Jesucristo, exalta a otro ser. Y ese es un tema, ¿verdad?, que a veces es un proceso para mucha gente porque no entiende cuál es el problema de escuchar música mundana. Pero el tema es que el problema el amor al mundo nace en el corazón del hombre. Es un problema del corazón. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, dice lo que voy a leer en Juan 17:14, dice: yo les he comunicado tu palabra. Ahí está Jesús hablando en primera persona y está hablando al Padre. Pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Ese es el mundo que Jesús dice que es la estructura mundana que promueve todo lo que a Dios le gusta. Ese es el mundo. Es una cultura anticristiana en que se opone a lo que a Dios le gusta. Ahora, la Biblia dice que si yo amo más al mundo, el amor del Padre no está en mí. Y ese es el tema, ¿verdad?, de que es una o la otra. No es que Jesús dice que nos saquen del mundo, es que no nos contaminemos con el mundo. Entonces, el amor al mundo se caracteriza por 3 actitudes, y Catherine ahora leyó en Mateo 4, ¿qué fue lo que Satanás le dijo a Jesús? Lo que le dijo Satanás a Jesús fue lo que él generó en Eva, en Génesis 3. Exactamente lo mismo. Porque son 3 ofertas las que le hizo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número 1 es un intenso deseo por el placer físico. Eso la Biblia le dice los deseos de la carne. Porque ahí los puse para poderlo comparar.
En el cuadrito de la derecha dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Sí, esa es una, ¿verdad?, de las 3 actitudes que caracterizan a una persona que todavía tiene amor por el mundo. Intenso deseo por el placer físico. A Eva, ¿qué le dijo la serpiente? Que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Empieza con el tema de la comida. Son los deseos de la carne. ¿Y cuántos son? Catherine lo dijo ahora, en Gálatas 5 salen 17, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, herejías, hechicerías, contiendas, pleitos, disensiones. Satanás lo usó con Eva y le dio el resultado, porque la puso a comer algo que no tenía que comer. Ahora, número 2, codiciar insaciablemente cosas materiales, que son los deseos de los ojos. Y ya vamos a leer en Génesis 3, capítulo 6, que Eva dijo exactamente en orden, ¿verdad?, lo que dice aquí, porque es una receta. Los deseos de la carne, ¿verdad?, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Número 3, el orgullo por nuestros logros o posición social, que los demás nos consideren importantes. La Biblia dice que nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando uno lee Génesis 3 y se va al versículo 6, ve la conclusión que Eva empieza a cambiarle el pensamiento. La serpiente le cambia el pensamiento a la mujer, diciendo que Dios es egoísta, porque le dijo, ¿verdad?, que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Que es la oferta que le hizo al segmento celestial, ¿verdad?, ser iguales que Dios. Lo mismo lo hizo, ¿verdad?, con la mujer humana. Hasta el punto donde la mujer, en el versículo 6 de Génesis 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice codiciable para alcanzar la sabiduría. En este caso, Dios no permitió que el hombre tuviera ese conocimiento, ¿verdad?, porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y no era por egoísta, era porque ese era el mandamiento, porque el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del ocultismo. Hay gente que se fascina por el tema del ocultismo, le gusta, lo atrae. El tema del conocimiento, ¿verdad?, del oculto para poder, en la hechicería, uno de los objetivos es someter la voluntad de una persona a que haga lo que uno quiere. Ese es en casi que el 90% de los casos, ¿verdad? Otro es para dañar a una persona. Sí, pueden poner enfermedad, pueden poner locura, pueden poner espíritus de ruina, espíritus de repudio, pueden dividir un matrimonio, ¿verdad?, que no esté protegido bajo la cobertura de Dios. La cobertura o el antídoto para el tema de protección de Dios en contra de la hechicería está en Números capítulo 23. ¿Okay? Ahí está, para el que lo quiera leer. Números capítulo 23 dice que Balaam, que era un hechicero, adivino, dice la Biblia, Dios le dio orden de bendecir y no de maldecir, porque no había visto maldad en Israel. O sea, no tenían el muro abierto con el pecado. Entonces el Señor no permitió que los dañaran. ¿Ok? Para el que lo quiera leer, Números 22 y 23, ahí es donde está, que Dios no lo dejó a un hechicero maldecir al pueblo de Israel. Más bien le dijo, bendígalos. Y dice, ¿por qué? Porque no vio iniquidad ni maldad en Israel. Y más bien el brujo dijo, no, más bien el Dios de Israel está con ellos. Se lo dijo el que lo contrató, que se llamaba ¿cómo? Balac, que significa el destructor. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, se fascina por el ocultismo y eso es un deseo de la carne, la hechicería está ahí. Ahora, ¿qué factura se genera en una generación que ha practicado la hechicería? La ruina económica, los hijos con vidas devastadas, matrimonios destruidos,
hijos ilegítimos en el sentido de que meten hijos que no son del papá o hijas, ¿verdad? La Biblia dice que eso es hacer pasar a los hijos por fuego, pero para quedarme en esta enseñanza, esas tres características uno las tiene que analizar si están dentro de uno. Un intenso deseo por el placer físico. Ahí es Jesús que le dijo a Satanás cuando lo tentó, que convirtiera las piedras en pan. Lo mismo que le dijo, empieza por la comida, por satisfacer la carne. Número 2, ¿verdad? Le dijo que le enseñó todos los reinos de la tierra y su gloria. O sea, lo puso a ver la riqueza, la grandeza, ¿verdad? Deseos de los ojos, sí, que, pero eso sí, le dijo que sí tenía que adorarlo postrado y él se los iba a dar. Satanás tiene chequera, aparentemente. Y es un estafador, porque él estafa con algo que no es de él. Quiere decir que no es tan tonto, es astuto. Pero ahí van los deseos de los ojos. Y después le dijo al Señor que se tirara del pináculo del templo para que los ángeles lo apañaran y todo el mundo viera, ¿verdad? Que él tenía la protección de los ángeles de Dios para una vanagloria. ¿Qué es una vanagloria? Es, digamos que un premio que la misma persona se da que para la otra gente es ridícula. O sea, eso Dios, la vanagloria, la ve más bien como un orgullo que la Biblia le dice que es una persona fatua. Una persona fatua en la Biblia es alguien que tiene un orgullo o un concepto de sí mismo que raya en lo ridículo. Eso es la persona fatua. Esas tres cosas, Satanás las usó con el Señor Jesús. Y eso fue lo que Eva dijo en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era buena para comer, deseos de la carne, que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, para hacerse diferente a los demás con mayor conocimiento, por una vanagloria. Entonces, el Señor hoy nos recuerda a nosotros que somos sus hijos, que la guerra espiritual es constante, no hay descanso en la guerra espiritual y tiene que ser ejecutada por nosotros en obediencia, ¿sí? En santidad, rectitud, integridad. Si tenemos nosotros gente a la par de nosotros que no ha sido evangelizada, tenemos que predicarles el evangelio, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La guerra espiritual, primero, es para conservar la vida del creyente y segundo, para que la misión de evangelizar no sea interrumpida. Porque lo podemos ver nosotros, cada vez que hay presencial, ¿verdad? Se pone interesante el tema de los ataques que el enemigo pone. A veces se daña alguna cuestión electrónica, no sirve el micrófono. Ahora Catherine, cuando puso la filmina y la mandó, en la primera filmina, en la segunda, el fondo es negro y las letras, Catherine las mandó blancas, pues salían negras, entonces no se veía, ni se sabía que eso estaba ahí, simplemente salía la lista de la derecha. ¿Y quién le cambió el color a eso? ¿Verdad? Nosotros estamos en una guerra espiritual. La gente que nos ataca a nosotros, sean familiares o no, uno tiene que entender que la guerra no es contra la persona, sino contra lo que está dentro. La Biblia dice, no tenemos una lucha contra personas de carne y hueso, es con lo que está dentro. Claro, uno a veces, ¿verdad? Si no está bien calibrado, se enoja con la gente, con la persona, porque el enemigo es astuto. Una persona, ¿verdad?, que sea hiriente, que le diga a uno groserías, que lo trate a uno de una manera despectiva, y uno se hiere, lo aparta. Eso es lo que el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque así no hay riesgo de que lo echen fuera. Entonces ya lo apartó. No, uno tiene que saber que eso no es una casualidad. Entonces hay que orar, hay que ayunar, interceder para que eso pierda fuerza, ¿verdad? Porque adentro hay un huésped que tiene que perder la fuerza. Esa es la guerra espiritual. Vamos a ponernos de pie para orar juntos. Espero que la información haya sido concisa y que el resumen sea eso, ¿verdad? Un resumen. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos en tu nombre. Gracias por la palabra que es la espada, Señor, de dos filos. La Biblia dice, Señor, que esa espada en Apocalipsis, Señor, dice que tú, Señor,
vas a matar al inicuo, Señor, con la espada que sale de tu boca, dice la Escritura. La palabra espada sale en muchos, Señor, versículos de la Biblia en diferentes contextos. Significa también el juicio de Dios, porque dice que la espada de Jehová está desenvainada. Padre, y sabemos nosotros, Señor, que tú nos has dado tu palabra para que nosotros conozcamos, Señor, el alcance, el poder que tiene tu palabra, Señor. Primeramente para nosotros, Señor, poder llevar nuestra vida en el orden tuyo y también para poderla usar cuando tenemos que utilizar o tomar decisiones que son controversiales, Señor, en el sentido de poder exhortar a un hijo, exhortar a la mamá, al papá, a un hermano, una hermana, al cónyuge. Señor, la palabra es una espada y tenemos que utilizarla de la manera correcta. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que la enseñanza, Señor, que se ha dado el día de hoy, caiga en tierra fértil, que caiga en corazones receptivos. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. La Biblia dice y garantiza, Señor, que ninguna arma forjada, que el destructor que tú hiciste va a prosperar en contra de nosotros. Es una promesa. Ahí estás diciendo tú, Señor, que tú mismo hiciste a los destructores, Señor, y que nada de lo que ellos piensen, ningún plan que ellos tengan, ningún método ni maquinación te va a tomar, Señor, por sorpresa, porque ellos son creación tuya, Señor, y la Biblia lo dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gracias por esa promesa, Padre del cielo. Ayúdanos, Señor, a usar la espada de la manera correcta y que sea oportuna y eficaz, Padre del cielo. Así te lo estamos pidiendo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos quedamos de pie. Muchas gracias al pastor Fabricio por esa prédica. Y nos quedamos de pie para hacer la oración final y despedir a los que están en la transmisión. Padre del cielo, venimos, Señor, en esta tarde dándote gracias por este mensaje que tú nos enviaste. Gracias, Señor, porque tu palabra, Padre Santo, es esa espada de doble filo, como dijo nuestro pastor Fabricio. Gracias, Señor, porque con ella podemos defendernos de los ataques del enemigo. Ayúdanos siempre, Señor, a estar en tu palabra con esa espada y con el escudo que es la oración. Ayúdanos siempre, Padre Santo, a tener, Señor, ese discernimiento espiritual activo para saber cuando son cosas que no vienen de ti, Padre Santo. Tu palabra es fiel y en Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Gracias, Señor, por esa promesa tan hermosa que tú nos dejaste y que es bendiciones, Señor. Son bendiciones para los que andan en obediencia, Padre Santo. Guárdanos, Señor, y venimos poniendo esta semana en tus manos, que inicia el día de mañana, y también te ponemos el día de hoy, lo que resta del día de hoy, para que nos guardes y nos protejas, Señor, a todos los que estamos aquí, a los que están reunidos mediante la transmisión y a los que verán, Señor, esto en otro tiempo, Padre Santo. Te pedimos que guardes también nuestro regreso a nuestras casas, Padre Santo, que nos lleves con bien. Y también, Padre Santo, venimos diciendo que necesitamos de ti día con día y segundo a segundo, porque solos no podemos. Ayúdanos, Señor, a estar en obediencia, en oración, en ayuno y siempre buscando de ti. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a los que nos están viendo mediante la transmisión. Que Dios los bendiga y los proteja.